una vivienda con densificación normal, los cafecitos, vivienda con baja densidad, los verdecitos es uso de suelo, vivienda, pero todavía no se encuentra consolidado, o sea, pero es dentro de lo que ya es una planificación de la ciudad. El plano director hace la planificación micro, digámoslo así, de lo que es la ciudad. Y este es un plan maestro, por decir. ¿Lo pueden ver? No, Arqui, sigue la misma No imagen. cambió. Lo que tiene que hacer es compartir pantalla, no ventana, Arqui. Espérenme, si yo sé, lo que pasa es que... Espérenme. Lo cerré, me muero. Esperen un ratingo ya. Ruti, mientras yo lo busco, ¿tenés las imágenes que me dijiste que tenías de tu plan maestro del semestre que ustedes llevaron? Sí, aquí lo tengo. Se lo pasé al privado, ahorita se lo pasé. Por Mm, Y ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Todo lo que... Sí, arquitecta. Sí, Arqui. Ya. Sí, Este es un plan maestro, este es un plan maestro. ¿Conocen ustedes la zona, la comarca? ¿Se ubican? Donde están todos los Sevillas en la zona norte, cerca del aeropuerto. Sí. Sí, sí. ¿Se ubican? Bueno, todo ese sector fue, vamos a poner un plano para hablar con, ya, volvieron a ver mi pantalla que cambié, ¿correcto? Sí, Arqui. sí, está. Ya, en la zona norte, este sector de aquí es la zona de la comarca. En su momento, ustedes saben que la ciudad, por decir, fue planificada hasta el Cuarto Anillo y después ha ido ampliándose, pero es como dicen, vamos apagando incendios, digamos, ¿no? Entonces, hay sectores que se
asientan primero y después se quiere medio planificar o organizar algo. Y hay sectores en los que se diseña primero y luego se habilita para su consolidación, que fue lo que pasó con la comarca. La comarca tiene una vía divisoria de mayor ancho, que vendría a ser como un anillo o algo así, y de ahí se planificó todo ese sector. Si ustedes se fijan, ese sector sí tiene una continuación vial en ciertos lugares. Fíjense, las vías principales es esta parte de aquí, donde arriba de la zona universitaria, tiene una vía que continúa también en la parte de arriba, al oeste del Parque Urbano Norte, y va y continúa hacia la derecha, ¿no? Y, y nuevamente esta vía, o sea, tiene una coherencia, una relación lógica, la estructura vial principal, pero fíjense cómo el interior puede variar de lo que tenemos cruzando la avenida principal. Fíjense en me vuelvo a ir al plano director que les estaba mostrando. Un plano director generalmente no va amanzanado, perdón, no va parcelado, solamente va amanzanado. Entonces, estos sectores que son cremitas, por decir, no tendrían que tener. Nosotros en este momento no vamos a diseñar todavía ni siquiera el amanzanamiento. Vamos a hacer la estructura vial principal y formación de las unidades vecinales. Aquí, por ejemplo, tenemos una unidad vecinal, otra unidad vecinal, otra unidad vecinal. Pero ¿qué es lo importante de lo que es el plan maestro? La identificación o la zonificación de las áreas que nosotros queremos planificar. Por ejemplo, en este lugar de aquí tenemos residencias unifamiliares, residencias multifamiliares, o sea, son espacios destinados especialmente para edificios, que son estos morados. Fíjense cómo todas estas manzanas grandotas y esto de aquí, y en el centro, en el corazón de las unidades vecinales, también en ciertas orillas, diseñan un perfil urbano, prácticamente planifican o piensan en un perfil urbano donde van a tener sectores con edificios, o sea, sectores, les estoy diciendo toda la manzana, al interior incluso de la unidad vecinal, perdón, al interior de la unidad vecinal también van a tener edificaciones altas. Fíjense cómo el azul de aquí dice residencia para la tercera edad, o sea que por acá tenemos una residencia para la tercera edad. Tenemos áreas verdes, fíjense las áreas verdes, los tiene aquí en su diseño, en el corazón de las unidades vecinales, todas las áreas verdes, para que cada unidad vecinal pueda acceder a estos espacios. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos colegio, tenemos con rojo colegio, por acá tenemos colegio. Universidad tenemos por acá. Tenemos área comercial, fíjense, toda esta área comercial, que básicamente es la divisoria sobre la vía más importante, divisoria de lo que era la ciudad. Todas las manzanas, no solamente en la orilla. Ustedes saben que la normativa nuestra dice que toda la franja que bordea la unidad vecinal y que se encuentra sobre vías principales tiene un uso mixto, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a agarrar cualquier V, la V76. Toda la franjita de lotes en la manzana 5, en la manzana 1, en la manzana 7, toda la franjita que da hacia la vía del norte, toda la franjita que dan de estas manzanas aquí, de la manzana 30, de la manzana 26A, toda esta franjita que da de lotes hacia las vías principales tienen uso mixto por norma. Sin embargo, ustedes en el plan maestro, espérenme. Sin embargo, ustedes en el plan maestro pueden zonificar áreas comerciales donde la manzana completa, sin importar si es vía principal o vía secundaria o menor, sin importar eso, ustedes destinan área comercial. Fíjense cómo aquí adentro de la unidad vecinal, digamos, adentro de todo lo que es el sector de la comarca, en una calle de 13 metros, también tenemos sector comercial. Fíjense aquí, sector comercial. Entonces, ustedes pueden ir planificando. Otra cosa importantísima que quiero que me entiendan.
nosotros no pensamos, cuando hacemos el plan maestro, no pensamos en el uso del lote. Nosotros pensamos en zonas destinadas a estos usos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, son zonas residenciales que son las mostacitas o las cremitas. Zonas de áreas verdes no es un lote, sino sectores mayores. Fíjense cómo la estructura vial se encuentra diseñada. En el centro, como les decía, tenemos la conexión de las vías principales por acá y por acá, digamos, las tres vías que conectan con lo que es el otro sector de la ciudad. Y adentro hacen una sinuosidad porque ellos decidieron trabajar con líneas semicurvas, muy diferente a lo que tenemos por el resto de la unidad vecinal. Y en el centro decidieron hacer este corazón como que em, de residencia, de áreas verdes. El Lila es un club deportivo, pero fíjense cómo el club deportivo no es un lote, sino es un sector de clubes deportivos, pudiera ser, o un solo club bastante grande. Eh, eh, los usos mixtos sobre área comercial y los usos mixtos también tenemos en el interior. Estos sectores de aquí son condominios cerrados, residenciales. Aquí está la comarca, perdón, no es la comarca, ¿qué urbanizaciones les dije que estaban por allá? Los Sevilla. Este es Sevilla, un Sevilla. Sevilla. Ajá. En realidad creo que me Este es un parece que Sevilla. Este es, ay, perdón. Es un centro comercial, va, ¿te parece que es qué? ahí es una rotondita, yo vivo justamente en el Terrazas 2, que es en ese triangulito, ahí donde está su mouse. Y eso es donde están todos los farmacias, restaurantes, es como, Todo esto de aquí, ¿no? Como ajá, áreas comerciales. Este es un esa, Sevilla, si no me equivoco, es un Sevilla. Este es el Parque Latino. Mira, hay un parque parque, industrial, el parque industrial. parque industrial. Correcto, el parque industrial. Entonces, van pensando, sí, Parque Industrial Coronado, Parque Industrial Coronado. Fíjense cómo pensaron en un uso industrial, pensaron en condominios, urbanizaciones. Obviamente nosotros no vamos a hacer el diseño interior, sino solamente la zonificación. Básicamente esto es un plan maestro, a diferencia de lo que es un plano director. Entonces, el plan maestro es una zonificación macro donde van las diferentes zonas, los diferentes usos que se desean planificar y sobre todo la estructura vial, donde ustedes deben conocer clarito qué es una vía troncal, una vía principal, una vía colectora y demás. A ver, con respecto a las vías, nosotros vamos a ir de mayor a menor. ¿Cuáles son las vías de mayor importancia? Las vías troncales. Las vías troncales son las carreteras que se colgó, esperemos la tengo. Las vías troncales son las que consideramos, son las carreteras o las que consideramos que son conexiones importantes con otros municipios, del municipio donde estamos trabajando con otros municipios. Esas son las vías troncales. Las vías troncales tienen un ancho de entre 50 y 100 metros. Se colgó, chicos, no puedo mover esto. Pucha. A ver. Tengo una foto del plano director y vamos a hacer con eso. Ya. Si se fijan, les voy a dar el ejemplo de las vías y para que se nos entre y nosotros pensemos y trabajemos siempre bajo el diseño de esto con respecto a nuestro distrito, a nuestra ciudad, digamos, ¿no? Santa Cruz de la Sierra. Las vías troncales son las más anchas, las que consideramos conexiones con los demás municipios. En este caso, nosotros tenemos la carretera al este, por aquí,
la carretera a la doble, o la doble vía La Guardia, la carretera al norte, y se considera también como vía troncal el cuarto anillo de circunvalación, está aquí el cuarto anillo, y el octavo anillo, que si no me equivoco, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sí, es esta de aquí, que tienen algunos cortes, pero es el otro anillo que, mentira, es esta que está marcada con fuerza, y hace por acá, ¿no? Los dos anillos son considerados también troncales porque unen las tres carreteras entre sí, a través del cuarto anillo y a través del octavo anillo. Estas carreteras, fíjense, se caracterizan en nuestro caso por tener usos de suelo de equipamiento terciario en sus bordes, ¿no? Tenemos el equipamiento que es el rojito, rojito, rojito. Dentro de lo que es, no, obviamente no en el cuarto anillo, ni tampoco en el octavo, pero fíjense cómo los equipamientos terciarios se ubican sobre vías con mayor acceso. El equipamiento terciario o distrital sirve a toda una ciudad, en realidad a partir del distrito hacia arriba, a toda la ciudad. Entonces, la persona que vive en el extremo norte puede acudir al equipamiento terciario que está en el extremo sur. Entonces, se debe prever que sea de fácil acceso con vías mínimamente de nivel principal. Bueno, continuando con las vías, después del nivel troncal, tenemos las vías principales. Las vías principales son las avenidas que dividen las unidades vecinales. En nuestro caso serían los anillos y las radiales. Si ustedes se fijan en el plano director, están marcadas con color naranjita porque bordean las unidades vecinales. Entonces tenemos anillo, anillo, radial, y adentro tenemos las unidades vecinales. Las vías principales tienen un ancho de 50 metros, perdón, entre 33 y 50. Entonces, volvemos así, las vías troncales de 50 a 100, las vías principales entre 33 y 50. Luego tenemos las vías colectoras. Las vías colectoras es una planificación que se tuvo para el escape de las unidades vecinales. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en esta unidad vecinal número 2, tenemos clarito que entre la manzana 21 y 22, toda esa vía es más ancha y se bifurca, digamos, o se abre en dos sectores en este lado de aquí y deja al medio el equipamiento en este caso. Vamos a buscar otro ejemplo. Fíjense este otro ejemplo de la V5, lo mismo, ¿no? Tenemos las dos vías estas de aquí un poquito más ancha y básicamente toda la franja del equipamiento primario queda al interior de la unidad vecinal. En este caso de aquí, la vía colectora la que es la más ancha está en este sector. Igual tenemos uno de los equipamientos y pareciera que esta también. Y tenemos los equipamientos sobre esas vías colectoras. Fíjense, en este caso se hizo esta. Hay algunas que tienen mayor sentido. Fíjense en esta, en la V104. Tenemos una vía colectora que hace este recorrido, ingresa y sale, y sobre las vías colectoras siempre o se debe tratar de que se encuentren los equipamientos de la unidad vecinal ubicada sobre esta vía. Fíjense, en la V98 está clarita la vía colectora y los equipamientos sobre esa vía colectora o vía principal. Fíjense, aquí tenemos una vía colectora donde el equipamiento se encuentra también sobre la vía colectora. ¿Dónde más? Fíjense en la V29, esta es la vía colectora que entra y sale, y el equipamiento igual está conectado sobre esa vía colectora. Esta de aquí es la vía colectora que entra y sale, y aquí está el equipamiento principal, perdón, el equipamiento primario. Entonces, las vías colectoras tienen un ancho de 16 a 22 metros, se encuentran ubicadas al interior de la unidad vecinal,
su uso de suelo es vivienda, igual que el resto, pero sobre estos lotes que dan frente hacia la vía colectora, se ubican generalmente los equipamientos primarios. ¿Qué diferencia hay entre equipamientos terciarios o distritales y el equipamiento primario? El equipamiento primario se encuentra en el corazón de la unidad vecinal y atiende un radio de acción únicamente de unidad vecinal, es decir, que el vecino de la V29 no debería acudir al equipamiento de la V30. El equipamiento es únicamente para los residentes de su unidad vecinal. Sin embargo, los equipamientos terciarios o distritales es para que atiendan a toda la ciudad. Entonces, por eso también la diferencia de las ubicaciones. Y ahí les hago énfasis y les hago notar cuando ustedes hacen sus tesis. Ustedes tienen que cuidar muchísimo y saber qué nivel de atención va a tener el equipamiento que ustedes van a planificar, si es para la unidad vecinal, si es para un distrito, si es para una ciudad. Eso los va a guiar ustedes para saber o poder ubicar dónde buscar sus terrenos. ¿Ya? Entonces, es imposible que ustedes al interior de la unidad vecinal coloquen un equipamiento de salud que va a atender a toda la población, digamos, ¿no? Un centro especializado de cirugías del corazón, digamos, ¿no? Porque eso es a nivel distrital o ciudad. Entonces, dentro de los equipamientos primarios tenemos salud, tenemos educación, tenemos cultura. Dentro de los equipamientos terciarios o distritales también tenemos salud, tenemos educación, tenemos cultura, tenemos todo, lo mismo, los mismos servicios en realidad: salud, educación, cultura, recreación, sociocultural, administrativo, de gestión. Los mismos equipamientos tenemos en los dos niveles. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de atención o radio de acción, o la capacidad o los servicios específicos que se brindan. Por ejemplo, cuando hablamos de educación a nivel unidad vecinal, estamos hablando de una guardería municipal. Cuando hablamos de educación a nivel distrito, estamos hablando de colegios. Cuando hablamos de educación a nivel ciudad, estamos hablando de universidades. Es imposible que nosotros pretendamos implementar una universidad cada unidad vecinal, ¿correcto? Entonces, ¿me entienden la relación? Cuando hablamos de salud, los dos prestan servicio a la salud, pero el equipamiento primario, o sea, dentro de la unidad vecinal, sería un centro de salud de 8 horas o 12 horas donde te atienden un resfrío, un dolor de panza y demás. En cambio, cuando hablamos a nivel distrital, tenemos los hospitales de segundo nivel, que son ya con mayor especialidad, atienden 24 horas, tienen cierta cantidad de camas, atienden cierto tipo de complicaciones y tienen un radio de acción a nivel distrito o un poquito mayor, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de el equipamiento ya a nivel ciudad, hospital de tercer nivel, sería ya para mayor atención. Entonces, dependiendo y ahí son los hospitales especializados. Entonces, dependiendo de la capacidad de atención y el radio de acción y la complejidad del asunto, va cambiando los requisitos de la ubicación. ¿Se entiende cómo es lo que queremos, cómo se planifica o cómo es la idea de los equipamientos en la ciudad? Cuando hablamos de plan maestro, en un plan maestro todavía no hacemos el diseño de las unidades vecinales ni de los equipamientos al interior de la unidad vecinal, pero sí planificamos los equipamientos terciarios y la estructura vial principal, que sería las avenidas que diseñan o conforman o la unidad vecinal. Entonces nos volvemos a ir. Bueno, perdón, ahí con respecto a equipamientos, categorización vial, perdón, continuando la categorización vial, tenemos las vías troncales, entre 50 y 100 metros, las vías principales que hacen el diseño de las unidades vecinales, entre 33 y 50 metros. Ojo con los anchos mínimos y anchos máximos, porque ahí va también el diseño de ustedes cuando quieren jerarquizar una forma. Fíjense, cuando quieren jerarquizar una forma, aquí en este plan maestro quisieron jerarquizar estas formas sinuosas. Fíjense, las vías son más anchas.
tenemos estas otras vías de aquí, que igual son principales, pero son más angostas porque lo que se quiere es jerarquizar era la forma, esta sinuosa, y lo demás sí estamos diseñando la unidad vecinal, separándola de lo que son los equipamientos, pero con un ancho menor. Entonces, por eso es que les digo, tenemos entre 33 y 50. Pónganle que esta mide 50 y esta mide en 33, y esta otra vez 50. Entonces, ahí con esos anchos de vías, que o sea, las dos son principales, podemos ir diseñando y dando énfasis a nuestras formas en una ciudad. Por si acaso, el diseño de ciudad no es poner rayitas y listo, ¿no? O sea, el diseño de ciudad tiene que tener una forma en lo que ustedes quieran inspirarse. Es lo mismo que tener una idea fuerza en un edificio. Lo mismo, absolutamente igual. O sea, se tiene que diseñar las formas y demás, ¿no? Bueno, vías troncales, vías principales que son entre 33 y 50, las distribuidoras locales que están al interior, fíjense, aquí se ve clarito en el interior de las unidades vecinales, esta vía distribuidora local es un poquito más ancha. Aquí también un poquito que entra, pero bueno, más las vamos a tener en este plano de aquí. Las vías distribuidoras locales están al interior de las unidades vecinales. Conectan sí o sí vía principal con vía principal, ya sea radial con radial, anillo con anillo, anillo con radial, en el caso de que nosotros tengamos esa planificación radioconcéntrica, pero la idea es que salga de vía principal a vía principal, es la vía de escape o conexión de la unidad vecinal. Tiene un ancho entre 16 y 22 metros y generalmente sobre estas vías colectoras se diseña o planifica el equipamiento de la unidad vecinal. Y luego seguimos bajando las calles secundarias o de tránsito lento, que son las calles de 13 metros que hacen el diseño de las manzanas. Y luego tenemos pasillos o calles sin salida y tenemos las ciclovías dentro de lo que es la planificación de la ciudad. Eso sería la estructura vial que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro diseño de plan maestro. Vuelvo a repetir, solamente vamos a diseñar en esta etapa vías principales, o sea, la estructuración, la zonificación, los usos. No vamos a hacer el amanzanamiento ni loteamiento interno, porque después vamos a elegir un sector, un zoom, digamos, donde sí vamos a trabajar todo esto. Una de sus compañeras me preguntó por qué en el municipio donde nosotros estamos trabajando, perdón, ¿quién fue la que se apegó y me hizo una pregunta? Y les dije, me acuerdo para que se las responda en el grupo a todos. Una chica de cabello cortito. Sí, buen día, Arqui. Soy yo. Hola, María Belén. ¿Cuál fue tu Eh, pregunta? mm, que ¿por qué habíamos decidido trabajar en ese sector norte que está más, en el cual no había nada y no habíamos, que en la zona centro-sur había asentamiento disperso, pero que también se podía intervenir? Algo así. Se los voy a explicar un poquito aquí. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos de lo macro a lo micro. Hemos visto qué es metropolización, cómo se van conformando las ciudades, los asentamientos, los diferentes municipios. Y vamos ahora al tema de plan maestro y después al diseño de una unidad vecinal en específica. Por decir, no lo tengo el mapa aquí o el plano del municipio que nosotros estamos trabajando, pero más o menos nos vamos a orientar. Tenemos un sector donde teníamos el área urbana intensiva, digamos, donde la población estaba completamente mayormente densificada. Y luego teníamos el área urbana extensiva en ciertos sectores donde ya habían pequeños asentamientos y como que la ciudad, ¿por qué no? Me dice la compañera, ¿por qué no trabajamos en ese sector
donde ya tenemos asentamiento y por qué no lo organizamos. Porque dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, el plan maestro nos da la opción de trabajar en un lugar donde nosotros podemos planificar, aprender qué es un plan maestro, que esa era la idea. Tenemos asentamientos que los vamos a reorganizar, digamos, y luego vamos a agarrar dentro del plan maestro, vamos a agarrar un solo sector para poder hacer el diseño de la unidad vecinal específicamente. En cambio, si nos vamos a un lugar ya poblado, saltamos el plan maestro y lo que vamos a hacer es básicamente un plano director, una organización del sector. Entonces, lo que nosotros queremos es ir aprendiendo de lo macro a lo micro. Y si ustedes se fijan en este sector de aquí, cuando se fueron habilitando las zonas, ¿qué es lo que va a pasar por decir en este sector de acá? Que no hay nada. Lo mismo pasaba antes aquí. Está vacío y sí, la gente puede ir invadiendo, asentándose, y ahí lo que vamos a tener es que reorganizarlo y continuar este plano director. En cambio, lo que se hizo aquí en el sector de la comarca fue planificarlo previamente para que la gente ya venga y se consolide de manera organizada. Esa básicamente es la diferencia de por qué no hemos trabajado en el lugar donde ya teníamos asentamientos, sino porque la idea de este taller, digámoslo así, de urbanismo, es aprender las diferentes etapas y las diferentes opciones que tenemos. No vamos a entrar en el detalle de un plano director, porque es interminable, pero sí en un plan maestro, que es una planificación de algo, por decir aquí un área extensiva, digamos, de la mancha urbana, lo vamos a planificar y luego vamos a trabajar en una unidad vecinal específica que salga a partir de nuestro diseño para poder urbanizarlo, digamos, ¿no? Aparte de eso, otra cosa que quiero hacerles notar es esto. Vamos a ver. Encima se fregó mi mouse. Ya. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos lo que es la ciudad, se las voy a mostrar así, y les voy a mostrar cómo toda la ciudad tiene propietarios, incluso los lugares donde no hay planificación, los lugares donde no tenemos manzanas o diseño, todo tiene propietario. Estas líneas rojas, fíjense, este es Mario Rollano, este es Jorge Mar no sé cuánto, este es Casimiro Aparicio, este es Rafael Velázquez, este es toda la ciudad, aunque ustedes la vean pampa, que es lo que hemos visto allá, todo eso tiene propietario. Y nosotros, como planificadores o como organizadores de la ciudad, digamos, de ese plan maestro, tenemos que pensar que cuando nosotros identificamos lagunas, esa es otra parte importantísima, cuando nosotros identificamos lagunas, áreas boscosas, cauces de río y demás, realmente tenemos que tomar conciencia y poder rescatar lo que realmente amerita medioambientalmente para preservar ese espacio, porque le estamos quitando una porción al propietario que tiene ese lugar. Entonces, esa es la parte que quiero que me entiendan. Yo sé que no tengo los derechos propietarios, no tengo los propietarios de las tierras de ese sector, pero se los muestro en los ejemplos de aquí. Fíjense cómo la planificación viene con un ancho de vía de 40 metros para conectar la ciudad y demás, pero fíjense cómo se le afecta al propietario 1, propietario 2, propietario 3, propietario 4, haciendo eso. Si nosotros decimos aquí va a ser área verde, hay 2 o 3 propietarios que quedan afectados. Ahora, la norma para poder urbanizar, digamos, en general, nos dice, ya cambió, es específica, se las voy a explicar específicamente cuando pasemos ese punto para no chiparlos. Sin embargo, a manera de resumen, nos dice que el 60% es útil de propiedad privada, o sea, me debe quedar para este propietario, y alrededor del 40% de mis tierras debo cederlas al municipio para poder organizar una ciudad, es decir, para poder abrir vías, para poder planificar equipamientos, para poder planificar áreas
verde. Eso dice a nivel general la norma. Entonces nosotros cuando hablamos de nuestro plan maestro, tenemos que pensar, si bien no vamos a tocar las propiedades una por una, que en realidad se diseña pensando en cada uno de no afectarlos por demás, pero nosotros vamos a identificar estas áreas boscosas, estas áreas que realmente ameritan ser rescatadas y preservadas a lo largo del tiempo y buscar instrumentos o usos que así lo garanticen, digamos, ¿no? Entonces, siempre pensando en ese 40% que es obligación que los propietarios nos cedan al municipio. Eso no es una limitante, toda vez que si nosotros vemos que hay cosas más importantes, no pasa nada, lo planificamos y demás. Solamente quiero que tomen en cuenta que no es tratar de identificar la mayor cantidad posible, sino más bien identificar con bastante criterio para no afectar el derecho propietario y la economía de los vecinos. ¿Queda claro eso? Eso era lo que me preocupaba cuando ustedes en la zona norte habían una área verde que la quieren preservar entera. ¿Se imagina eso? O sea, ¿están afectando a cuántos propietarios en un 100%? ¿O puede ser que sea uno el dueño de todo eso y se la están quitando la totalidad de su tierra? Entonces, ahí es donde ustedes deben hacer un zoom y pensar o analizar si realmente amerita o quizás parcialmente nos quedamos con ese sector para destinarlo a un parque o un área verde y el resto vamos diseñando y puede ser casas quintas o casas con mayor superficie, de tal manera de garantizar el área boscosa y ustedes mismos asignar normativas que garanticen que se va a preservar cierta cantidad de árboles en ese sector, por decir. Ahí viene otro ejemplo que les quiero comentar. Dentro de lo que es las zonificaciones, ustedes pueden asignar dependiendo de las características del suelo, por ejemplo, eso que les acabo de mencionar, de que es un área que sí tiene bastantes árboles, pero no se las puedo decomisar, digamos, para hacerlo un parque, aparte que quedaría súper feo un parque tan grande y vacío, y nosotros necesitamos tener áreas que me generen movimiento, o sea, áreas de vivienda, comercio y demás. Pero nosotros tenemos dentro de lo que son las zonificaciones, eh, áreas de vivienda, que son las áreas normales. Las áreas de vivienda, normalmente los usos de suelo vivienda, tienen una altura de las edificaciones de 12,50 metros, es decir, de 4 pisos, 4 niveles. 4 por 3, 12, ¿no? 3 metros de alto por 4 pisos son los 12 metros y más las losas son los 12,50. Sin embargo, hay zonas específicas donde ustedes pueden garantizar que las alturas van a ser menores para garantizar que no se freguen las copas de los árboles. Entonces ustedes pueden asignar una altura de 9,50 o de 6,50, dependiendo de lo que ustedes decidan. Y también tenemos la zona de baja densidad y baja población. Por decir, la comarca tiene ese uso de suelo con baja densidad. Todas estas unidades vecinales grises tienen los 12,50 y el terreno es la superficie mínima de 150 metros de superficie, con un frente de 6 en toda la ciudad. Pero hay zonas específicas como la comarca en su momento, donde el lote es de 350 metros de superficie, las alturas son de 6,50 de las edificaciones, salvo esos sectores donde son edificios. O sea, ustedes pueden normar, la normativa rige para todo, común, pero si ustedes lo norman diferente, ese sector queda diferente y el resto aplica la normativa común, digamos, ¿no? Entonces ustedes pueden asignar baja densidad y baja ocupación en ciertos sectores de tal manera de hacer lotes más grandes para garantizar que no se saquen tantos árboles, digamos, ¿no? Y en estos lotes más grandes también pueden garantizar o limitar el factor de ocupación. ¿Qué es el factor de ocupación? El factor de ocupación es cuánto puedo ocupar de mi superficie total del lote. Es decir, si yo tengo 100 metros cuadrados de terreno,
y no aplica mi factor de ocupación, no tengo, como en toda la ciudad no tengo, para el uso de vivienda. Entonces yo lo único que me va a regular, digamos, mi edificación o lo que yo me puedo asentar en mi terreno son los apoyos que ustedes mismos conocen, donde me dicen, no, máximo 50-60% de las colindancias, mi retiro frontal de 5 metros, básicamente me regula eso. Sin embargo, en las áreas de baja densidad y baja ocupación, como la comarca, el factor de ocupación dice que es máximo el 50% de la superficie total de terreno. ¿Qué significa eso? Que de mi totalidad del lote, que si yo tengo una superficie de 350 metros, yo solamente puedo ocupar con la edificación la mitad de esa superficie para garantizar que el resto sean suelos permeables donde me garantice el corrimiento de las lluvias, me garantice sectores arborizados y demás. Entonces, ¿se entiende cómo ustedes van zonificando, inventándose cómo garantizar que estas áreas continúen vivas sin necesidad de plantearlas como parque, digamos, ¿no? Entonces, son ideas que yo les voy lanzando y son realidades que pasan en nuestro sector, en nuestro territorio. Eh, eh, ya mostré equipamientos, categorización vial, la diferencia entre plan maestro y plano director. En el tema de el diseño de las unidades vecinales, es completamente libre. Nosotros tomemos como ejemplo el tamaño de las unidades vecinales que estamos viendo en nuestra ciudad. Fíjense cómo aquí también, ¿no? En la comarca tiene una unidad vecinal, tienen otros nombres, S1, S2, S3, y son mucho más grandes que nuestras unidades vecinales, pero todo vamos a ir viendo en nuestro diseño que vamos a tener. El proceso, el tema de las sesiones, maestro. Y básicamente eso era lo que yo les quería explicar como base para lo que vamos a trabajar. El trabajo es realizar. ¿Cuántos integrantes tenemos en los grupos, chicos? De 8 o de 10 años. De 9. Ya. Vamos a continuar con los mismos grupos, porque esperen un ratito. ¿Entre 8 y 10 me dicen? De mi grupo 9. Ya. Lo vamos a dividir en dos los grupos, ya sea que quede 5 y 4, 4 y 4, 5 y 5. Ahora los vamos a dividir entre 4 y 5 personas. Y cada grupo nuevo, o sea, estas 4 o 5 personas, me van a presentar 3 propuestas de plan maestro en el sector que hemos asignado. Si ustedes se acuerdan, tenemos la vía troncal, ¿no? Que es una diagonal que divide nuestro sector. Vamos a trabajar a partir de esa diagonal hacia arriba. Fíjense que pasa prácticamente lo mismo que con la comarca, ¿no? Tenemos una vía divisoria, solamente que para el otro lado, y hacia arriba vamos a trabajar. Sin embargo, no nos podemos olvidar de lo que existe en el lado sur. En el lado sur, en este caso, existían estas vías que dieron continuidad y dieron continuidad. Lo mismo ustedes, van a trabajar en el sector S a partir de la vía troncal hacia arriba, pero no nos podemos olvidar de lo que existe abajo. Entonces, dentro de lo que es la planificación o el diseño de su plan maestro, me van a hacer por cada 4 a 5 personas, que son los nuevos grupos, mínimamente 3 propuestas de plan maestro. Esto debe incluir la estructura vial. Ustedes deben asignar si son troncales, si son principales, si son, en realidad troncales y principales, porque vamos a hacer el diseño de las unidades vecinales y la ubicación de los equipamientos terciarios y la zonificación de todo el lugar de intervenir. Es decir, miramos cómo estamos trabajando aquí. Tenemos la estructura vial principal, todo lo que son las vías. Utilicen los diferentes anchos para jerarquizar sus formas. Ya saben que no es solamente cuadricular, sino pensemos cómo queremos hacer el diseño. En este caso hicieron estas formas sinuosas.
Los equipamientos, esa parte les quiero hacer notar. Fíjense, los equipamientos terciarios deben abastecer a toda la ciudad. Fíjense cómo cuando nuestra ciudad era pensada o fue pensada hasta el cuarto anillo, el área de equipamiento terciario fue la franja entre tercer anillo interno y tercer anillo externo. Entonces todos recorrían básicamente la misma distancia para llegar al equipamiento y servirse de eso. Conforme la ciudad se fue expandiendo, los equipamientos también se fueron expandiendo. Entonces la ciudad, fíjense cómo sobre las carreteras planificaron estos equipamientos y luego en estos espacios donde ya no faltaba, digamos, los equipamientos fueron, sí, nosotros improvisamos, pero ustedes en su plan maestro deben planificarlo. Entonces nos vamos aquí. Fíjense cómo las áreas de equipamiento al final de cuentas están distribuidas a lo largo de todo el área. Y no solamente equipamiento, sino también piensan en áreas de colegios y demás. Esto es solamente un ejemplo. Ahorita voy a ver lo de Ruti, que es a donde queremos llegar. Esperen un ratito. ¿Me lo mandaste, Ruti, otra vez? Sí. Esto es un borrador, por si acaso, de lo que nosotros queremos, a donde queremos llegar. En este caso, yo les voy a pedir la imagen satelital y fíjense cómo el sector donde nosotros íbamos a trabajar, en este se ve mejor. Bueno, la imagen satelital de lo consolidado, identificaron ellos un cauce del río, aparte del cauce identificaron una zona de protección a ese cauce y había una zona donde ya tenían asentamientos y otras zonas donde se tenía una estructura vial sin asentamientos, pero que empezaron a hacer el diseño, por decir, en este sector ellos diseñaron el recorrido o como principal reforzar al borde de lo que era la quebrada, reforzar con una vía mayor y luego empezaron a dividir en este sentido las unidades vecinales. Identificaron áreas verdes, por ejemplo, en la V4, toda esta área la identificaron como área de protección, identificaron por acá áreas de protección, identificaron por aquí áreas de protección, y sus equipamientos los planificaron por este sector de acá, cosa que al final sus equipamientos daban en todo el recorrido. Fíjense cómo empiezan, digamos, ¿no? Con esas líneas así súper quebradas, porque son realmente lo que ellos van identificando dentro de lo que son sus predios. Sin embargo, van modificando las formas y fíjense cómo cambia, ¿no? Y ya va un diseño de ciudad más estructurado. Fíjense cómo la vía principal da la forma y en el interior entre vía y vía, ellos diseñaron una quebrada que tenía áreas verdes y sectores de usos, de diferentes usos que ellos van a ir asignando después. Pero ya van regulando sus formas, ya no son esas formas quebradas, sino que van diseñando. Entonces, básicamente lo que queremos es el plan maestro, el diseño. En esta parte no le den importancia porque en realidad es la parte que ya estaba consolidada. Ustedes no tienen consolidación, son viviendas en una cantidad mínima que vamos a hacer de cuenta que las estamos reubicando. Entonces, toda la planificación viene a ser las vías principales, las vías troncales y la identificación de los espacios que ustedes quieren preservar para poder planificarlos en parques, en qué tipo de zonas ustedes quieren convertirlos, ¿no? Para poder preservarlos y normarlos. Y dentro de lo que es la ciudad, por
decir aquí, yo me voy a inventar porque no me acuerdo cómo era esto, pero en la V3, por decir toda la parte gris, la V4, la V5 eran uso vivienda. Sin embargo, en toda esta parte del centro se destinó para áreas de equipamiento y todo ese recorrido y ese tema de que queremos revivir este lugar para que la gente quiera ir a visitar y tenga un movimiento económico y la gente no quiera salir de aquí para irse a vivir a otro lugar con mejor economía, sino que esto sea autosustentable. Entonces, van pensando en sectores de salud, sectores educacionales, sectores deportivos, sectores culturales, pero esto está muy limitado. Nosotros pensemos en algo mayor. Fíjense. Ruti, si querés hablar y explicarme los usos que ustedes habían planteado en este sector, es muy diferente. Ustedes tienen un sector ganadero, un sector con otras características que pueden tener muchísimos usos. Por eso es que hemos hecho el análisis de casos similares para ver qué cosas ustedes pueden implementar para que la gente quiera ir a visitarlo y para que la gente que vive ahí quiera quedarse ahí y no quiera salir, ¿no? Ruti, si podés explicarme los usos que habían planteado ustedes en estos sectores. Bueno, como fueron nuestras propuestas, análisis que habíamos hecho en los casos similares, nosotros hemos propuesto, en este caso, abastecimiento de educación de ocios, centros comerciales y empresariales, en función todo como se centra en la parte de lo que es el radio urbano Santa Perdón, Cruz. no te escuchamos mucho, lo voy a decir yo nomás, por favor. Ya. Ellos pusieron, por decir, espacios, señor Ramón. Ya. Ellos plantearon, por decir, centro de rehabilitación y refugio de vida silvestre, bulevar gastronómico con movida nocturna, el espacio para la subalcaldía, centros de salud, pero no están trabajando específicamente en un lote, sino en zonas que vamos a realizar para eso. Tenemos centro de educación ambiental, abastecimiento y educación, centros comerciales y empresariales, anfiteatros, centro cultural, edificios complejos, edificios administrativos, complejo hotelero, o sea, dependiendo de los usos. En otros proyectos me plantearon hasta llevar el zoológico a este lugar de acá. Entonces, son diferentes usos. De esta lámina rescato las fotografías y los nombres de los usos que quieren plantear, pero las propuestas de partido deben ir diseñadas ya en esta forma. O sea, no quiero esas vías todas quebradas, sino tienen que tener ciertas formas, llegando a parecerse más. Esperen un ratito. Ya lo perdí el plan maestro, pero ¿se acuerdan el plan maestro que les mostré, ¿no? Donde tenemos esas vías completamente sinuosas, donde en el interior o entre vía y vía tenemos ciertos equipamientos, ciertos usos. Entonces, la idea es que ustedes planteen cada 4 a 5 integrantes, o sea, se dividen en 2, y cada nuevo grupo plantea mínimamente 3 propuestas de partido. Estas propuestas de partido solamente incluyen vías troncales, vías principales, vías colectoras, perdón, vías troncales y vías principales, es decir, hasta el diseño o creación de las unidades vecinales. Hasta la creación de las unidades vecinales. ¿Qué plantean ustedes rescatar, por decir, si tienen áreas verdes, si tienen lagunas, si tienen parques? ¿Y cómo plantearían en ese tema, por decir, si tienen 2, 3 lagunas? Entonces pueden hacer que sus vías conecten esas lagunas y hacer tipos bulevares, no sé, o tipos paseos verdes que al final de cuentas me conecten todo este espacio dedicado a esa misma área de espacios verdes, espacios de lagunas, espacios de recreación, digamos, podemos hacer un cinturón verde o algo así. Entonces, en sus formas pueden hacer ustedes muchísimas cosas para la creación de unidades vecinales
el rescate de los elementos que ustedes han detectado, tomando en cuenta el no pasarnos del 40%, que si se pasan no pasa nada. Y la zonificación, en estas láminas de aquí me falta la zonificación, los colores. Lo gris es vivienda, lo amarillo son las vías, los rojos son equipamientos, y los equipamientos necesito que me hagan esto. ¿Qué tipos de equipamiento están pensando? Que me sacan una foto, puede ser del análisis de caso de los compañeros o de los análisis de caso que ustedes mismos analizaron, o otras nuevas ideas que les surjan para implementar en cada uno de estos lugares o espacios. Vuelvo a repetir, no piensen en la manzana o en el lotecito, sino piensen en los diferentes sectores. Aquí, por ejemplo, anfiteatro y centro cultural, todo este sector está pensado para lo que es referente al uso de anfiteatro y centro cultural. Todo este espacio está pensado para bloques de edificios y complejos administrativos. Entonces, todo este sector. No es que yo voy a destinar una manzana. ¿Se entiende hasta ahí lo que tenemos que hacer como primer borrador para presentar la próxima clase, chicos? Sí, Arqui. La lámina 50x70, la lámina 50x70 a lo que dé la escala del proyecto, me da lo mismo si ustedes la trabajan. Creo que les conviene a ustedes por la forma del terreno y ubicación, trabajarla en forma vertical. ¿Hay alguna pregunta, chicos, con lo que respecta? Tratemos siempre de manejar los colores que están viendo, que son básicos en todo plano director. Lila son industriales, celestes son lagunas, rojos equipamientos terciarios, amarillos, amarillos y azul son los equipamientos primarios que no los vamos a usar en esta etapa, y verdes las áreas verdes, ¿no? Con respecto a las áreas verdes, ustedes me van a tener dos colores. Un tono de verde, las que están rescatando, y otro tono de verde, las que ustedes están planteando implementar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un diseño de unidades vecinales, planificación macro en ese sector, donde utilizamos las vías troncales y principales para diseñar estas unidades vecinales, y asignación de usos de suelos, como les mostré en el plano de la comarca. Una zonificación, perdón, ¿no? Y luego, todo en una sola lámina, pueden ser tres láminas, o sea, una lámina por cada propuesta, donde tengamos todas esas referencias, y también los usos que ustedes plantean en esos equipamientos o sectores o zonificaciones que ustedes plantean. Las áreas de vivienda, no se olviden que pueden tener viviendas normales, que no hace falta que las referencien ni nada, pero si ustedes identifican un área de vivienda con características diferentes, con baja densidad, baja ocupación, o zona de edificios en altura, como les mostré, entonces ya ustedes sí sectorizan, cambian de color y me explican qué pasa con eso. Vamos a tener la primera revisión el próximo lunes, pero creo que las ideas están claras, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Arqui, buenos días. Una consulta. Entonces, la intervención solo sería en la parte norte, en ese tramo donde está hacia el lado derecho, ¿no ve? Donde donde no estaba consolidado. Se puede tocar también la parte arícola, que según marcaba GeoBolivia. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Esperen un ratingo, voy a buscar el Google Earth. ¿Qué municipio estamos trabajando? Pailón. Pailón era. ¿Qué municipio es, chicos? Sí, es Pailón, Arqui. Ujú. Ahorita les voy a mostrar mejor. ¿Alguien me puede pasar una fotito con la superposición de los radios urbanos, por favor, y áreas, todas las áreas, una imagen, así pásenme para que yo la comparta?
Va a ser más fácil con delimitaciones que la imagen satelital. Nadie tiene a la mano, chicos. Bueno, vamos a improvisar aquí. Uy. Me voy a inventar porque no me acuerdo cómo era exactamente, pero pónganle que sea esto. Allá. Ya, me llegó, me llegó. Ya, no sé si distinguen. El área que nosotros vamos a trabajar, chicos, es esta de aquí. Esta es esta de aquí, en su totalidad. Dentro de esta área tenemos un área intensiva, tenemos un área agrícola y luego teníamos el otro sector. Las áreas agrícolas, que por decir teníamos esta y otros en otros lugares, forman parte de la planificación inmediata. O sea, es decir, no, ustedes no tienen que pensar de que, ay, era agrícola. No, nada. Si ustedes quieren hacer una ciudad donde las unidades vecinales son así, entonces se plantea completo. Hagan de cuenta que esa zonificación no existe. ¿Se entiende? ¿Esa era tu pregunta? Sí, Arqui. Entonces, ¿vamos a respetar esas construcciones que están ahí o vamos a No, verlo como que sin no embargo, vean? no van a ver, eso es a criterio de cada uno de Ay, ustedes. Ustedes tienen algunas construcciones existentes, tienen algunas vías, tienen algunas lagunas, tienen algunas áreas verdes, tienen muchas cosas. Ahora, dentro de lo que ustedes planifiquen o proyecten, son los que van a decir, hemos decidido respetar estas vías porque ya están consolidadas, hemos decidido rescatar esta laguna, hemos decidido reubicar los lotes, ¿me entienden? Es totalmente libre, se puede reubicar, es una densificación sumamente baja la que tenemos aquí y no son edificaciones de gran valor y por aquí igual también súper bajo. El tema de las lagunas, verifiquen qué pasa con esa laguna y obviamente tenemos que pensar cómo vamos a planificar o proyectar su entorno, cómo rescatamos esa laguna sin que sea una laguna o un lunar en uso vivienda, digamos, ¿no? Sino que tenemos que proyectarlo y planificarlo. Ojo con algo, esta es una vía troncal donde los usos de suelo o el costo de los lotes se eleva, es mucho más caro terreno sobre estas vías troncales que en el resto que ustedes planifiquen, ¿ya? Entonces, ojo cuando rescaten la laguna, traten de no, o sea, sí hacer usos que vayan con respecto a estos, pero usos rentables, que puedan venderse, que puedan utilizarse, porque tenemos la vía troncal aquí, ¿ya? Entonces pueden reubicar, pueden rescatar las vías que ya están abiertas o simplemente empezar un diseño completamente independiente, pero pensando, ¿no?, en la conexión del lado sur. ¿Esa era tu pregunta? sí, Arqui, gracias. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿La propuesta tiene que ser de un solo terreno, las tres propuestas, o se puede buscar distintas zonas? ¿A qué te referís de un solo terreno o buscar distintas zonas? No entendí. Ah, perdón, es como lo que mostró de la auxiliar, ¿no? Mostró de un solo sector
3 propuestas diferentes. Va, una sola propuesta, pero de un solo sector. O se puede buscar de A distintos ver, tu sector de trabajo es este. Todo eso es tu sector de trabajo. Ahora, tu propuesta 1 tiene que ser diseñado, no sé, me voy a inventar, tus vías son así y por acá vas a hacer diferentes zonificaciones y demás. Esa es la propuesta 1. La propuesta 2, espera un ratito. La propuesta 2 decidiste hacer una radioconcéntrica, donde tenemos vías que nos unen en este sentido y empezamos a zonificar. Esa es la propuesta 2. La propuesta 3, déjame, amor, déjame. La propuesta 3, decidieron hacer un corazón con equipamientos en el interior y empezaron a diseñar unidades vecinales en los bordes. Entonces, esa es la propuesta 3. Ahora, de la 1 hay que sacar sus fotografías, qué son los usos que quieren plantear, cómo plantean que reviva y lo que vieron allá. En la 2 hay que hacer lo mismo y en la 3 hay que hacer lo mismo. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ustedes no están eligiendo un sector para diseñar, porque su sector es este. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, en realidad preguntaba a ambos. Primero, si es que escogíamos un pedacito así como lo que acaba de marcar. Y segundo, bueno, diseñar cada sector de diferente manera. Bueno, No, ustedes están haciendo un plan maestro. Su sector es entero, entonces su diseño es pensado entero, por las formas que ustedes quieren darle, ¿no? O sea, cómo quieren plantear. ¿Se entiende? Y aquí es donde nosotros vamos a proporcionar nuestras unidades vecinales. Si una unidad vecinal más o menos tiene este tamaño, entonces, ¿cómo voy dividiendo yo mis unidades vecinales? Pero es el sector entero. sí, entonces tenemos que tener 3 propuestas de diseño de todo ese sector. Correcto. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta, chicos? Pregunten sin miedo, chicos, porque esto es algo que ustedes nunca han visto. Ajá, dígame. No es tanto sobre el tema, sino sobre la conformación de los grupos. Una consulta, ¿se puede, si en el grupo de la primera parte del segundo parcial, el grupo del primer parcial estaba conformado por 6 personas, ¿podríamos retomar ese grupo? Pueden, no hay problema. Súper, gracias, Arqui. Pero tomen en cuenta que esta otra parte que viene de todo el sector que ustedes están diseñando, yo les voy a elegir, por decir, esta unidad vecinal, la diseña o la trabaja el grupo 1, esta otra unidad vecinal la trabaja el grupo 2, esta unidad vecinal la trabaja el grupo 3. Entonces, dentro de su propuesta, vamos a asignarles por pareja después. Tomen en cuenta eso, que después se van a dividir de a 2. Entonces, procurar siempre que sean números pares, Correcto. 6 o 4. Correcto. Gracias, Arqui. Y si les es más fácil el grupo actual, dividirlo en 2 y les queda de 5 y 4, no pasa nada, digamos, ¿no? Un grupito va a tener 3 personas, pero de preferencia de a 2. Súper, gracias, Arqui, por la aclaración. ¿Quién tiene otra pregunta, chicos? Aprovechen las preguntas para mí y las dudas de uno son dudas de todos y son preguntas lógicas porque es algo que ustedes nunca han visto. ¿No hay más preguntas, chicos? Quedamos ahí entonces. El día lunes, ¿las clases son virtuales? Sí, ¿no? Creo que dijeron hasta el Ya. lunes. Ya. Entonces, las láminas son de 50 por 70 y me las van a tener abiertas, vamos a pasarla por Zoom.
y las van a tener abiertas y vamos a hacer la revisión de forma virtual, no hay ningún problema. Ya, chicos, nos vemos el día lunes. Hasta luego, gracias. Gracias.